Bueno, muy bien. Hemos hablado de esto no menos de 100 veces, ¿no? Por lo menos en el tiempo que yo llevo desarrollando esta actividad. Y muchas veces con el mismo técnico, que es quien más sabe de estas lides en la Argentina, sin ningún lugar a dudas. Un tema que no es muy taquillero, porque es técnico, pero que yo reitero una vez más, lo dije siempre, es el gran tema de los argentinos, es el que nos condiciona absolutamente a todos la vida. Y la educación y la seguridad y todo lo que querramos saber. Vamos a hablar con Héctor Giuliano por sobre este nuevo informe en materia de deuda que tengo entendido no es lo más completo que se pueda obtener. Habla de 384 mil millones de dólares al mes de julio. Pero tengo entendido que aquí falta deuda provincial y también del Banco Central. Ya lo vamos a corregir con quien sabe de esto, ¿no? Y lo vamos a hacer porque yo decía al comienzo del programa hoy que estaba harto, cansado, asqueado de relato y ahora de gritos. Yo no tengo duda alguna de que el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país en forma alarmante. Lo hemos dicho cuando lo iba haciendo en su momento. Pero tengo entendido que la suma no supera los 80 mil millones de dólares. Si esto es así, es una enormidad. Ahora, la pregunta es, ¿y el resto qué hacemos? Porque hoy en campaña se dice cualquier verdura, ¿eh? Macri endeudó al país, no hay ninguna duda. Pero ¿quiénes más endeudaron al país? ¿Por qué no le contamos la verdad completa a la opinión pública de un tema que ya de por sí está permanentemente escondido? Porque los grupos de poder quieren que esté escondido, porque los grandes medios de comunicación son esponsoreados para que esté escondido, y porque de acuerdo al gobierno de turno, el tema de la deuda pública es o no utilizable cuando les conviene. Doctor Giuliano, qué gusto escucharlo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar y una protesta preliminar. No me elogie tanto porque no es que yo sea el hombre que más sabe de deuda y o especialista. Yo simplemente estudio, soy un estudioso que sigue, monitorea estas cosas Ajá. que debieran hacer en realidad muchos más. Lo que pasa es que los economistas del establishment en general son cómplices Bueno, de este yo, ocultamiento yo le digo por una esto sencilla porque razón, hablo con porque colegas y escucho sí. cosas también, ¿no? Por eso lo elogio. Pero bueno, No, bueno, le agradezco desde ya, pero digo, en la Argentina existe una perversa regla. Todo lo verdaderamente importante es secreto. Cuando usted quiere entrar en un tema clave, se encuentra con que hay bloqueo de información. No se cumple el principio elemental para el ciudadano y para el periodismo de tener acceso libre a la información pública. bien. Pero bueno, no nos vamos a desviar de eso. Hecha esta introducción, la pregunta que se impone es si estos 384 mil y algo de millones de dólares es la cifra total o qué más le agregamos. No, esta es solamente la deuda en cabeza del Estado central, cosa que hemos hablado otras veces, pero para los oyentes lo repito. Primero, la última información oficial trimestral, porque las informaciones oficiales son las que da el Ministerio de Economía cada trimestre, es al 31 de marzo. Y en ese momento la deuda era prácticamente 350.000, 349.400, o sea, prácticamente 350.000 millones de dólares de deuda pública, pero solamente del Estado central. Solamente del Estado central. Eso quiere decir que, como siempre lo señalamos, acá está faltando un vagón de cosas que no se registran. La deuda consolidada de las provincias, que en este momento andaría en unos 26, 28 o 30 millones. O sea que a esos 350 habría que sumarle unos 30.000 millones más del consolidado de las provincias. Los 384 que usted se refiere debe ser la información preliminar mensual. Yo me baso en la oficial trimestral. Pero bueno,
no nos vamos a pelear, la deuda está aumentando y está aumentando a un ritmo bastante vertiginoso para los tiempos, porque fíjese que el Tesoro renueva deuda a un promedio de entre 300, 400 y hasta 500 mil millones de pesos por mes, de los cuales la mayoría es deuda que se renueva, o sea, bono que vence, entrego bono nuevo, pero la otra es deuda nueva. Y el gobierno está dolarizando indirectamente esa deuda. ¿Qué quiere decir? Que está emitiendo deuda en pesos que se ajusta por tipo de cambio. Es un chiste peligroso, ¿me explico? Oh. Es decir, yo emito deuda en pesos porque yo no tengo dólares, no tengo un dólar partido por la mitad. Pero la deuda que emito en pesos se indexa por tipo de cambio. Hay más de 20, lo que yo calculé, aunque el gobierno no lo informa, pero sacando por diferencia las informaciones del Ministerio de Economía, a mí me da que más de 20 mil millones de dólares están expresados en pesos, pero sujetos a indexación. Esto es lo mismo que decirle a una persona, usted toma hoy una deuda en pesos. Oh, muy bien, perfecto. Pero, ojo, esta deuda se le ajusta por inflación. O se le ajusta por tipo de cambio. Quiere decir que está tomando deuda variable. El día que lo tiene que desembolsar con los que son ajustados por inflación, que son la mayoría, según una inflación que tiene una proyección anual del 50%. Bien. Y si lo toma en tipo de cambio, tiene un tipo de cambio atrasado, pero con el nivel de ahorcamiento de que en el momento que el gobierno no pueda retener más este atraso cambiario, va a haber una macro devaluación y se va a trasladar también a la deuda. O sea, estamos hablando en realidad de una deuda de 350 mil millones, pero tomada en gran medida en condiciones variables. Ahora, acá falta computar la deuda de las provincias, que pongamos anda entre 27 y 30 mil millones de dólares más, y el nudo de la cuestión, la deuda paralela del Banco Central, que por 4 rubros que tiene básicamente de corto plazo pasa los 100 mil millones de dólares y tiene vencimientos más rápidos que la deuda del Estado. Concretamente, las LELIC, que son letras a 7 y ahora a 30 días, y los pases pasivos, que son obligaciones a 1 y 7 días. Entre LELIC y pases pasivos, la Argentina tiene hoy una masa de endeudamiento de unos 8 billones de pesos, que equivalen a unos 84 mil millones de dólares. Si a eso le sumamos los encajes en dólares y el swap con China, que son otros 32 mil millones más, estamos que la deuda del Banco Central pasa a los 100 mil millones y tiene un ritmo de renovación más rápido que el del Estado Central. La Argentina está colocando deuda por el Tesoro, deuda del gobierno central, está colocando deuda a 90 días, a 120 días. Esto es como hacer agua 2 meses, 3 meses. Por eso la desesperación del gobierno de pasar las elecciones. Esto no se lo escuchó en actos como el de ayer en Avellaneda a los gritos. Digamos, no hay gritos sobre esto. No, sobre esto hay silencio de radio absoluto, desde al revés. Todo este cholulismo político, que bueno, malo, lo que sea, pero fíjese usted que estamos a un mes de las PASO y a 2 o 3, bueno, en noviembre las elecciones parlamentarias. Y toda la clase política, oficialismo y oposición, no tiene un tema para decir, no tiene un tema para presentar, no tiene algo para mostrar. Ni el actual gobierno ni el anterior. Así que la orfandad de la clase política es patética. Bien. Entonces tiran, claro, temas que tienen su importancia desde el punto de vista ético, todo lo que sea, pero están gastándose sobre la foto de Olivos, no sé, yo, perdón que haga una digresión, ¿no?
pero yo me he hecho una reflexión que nadie hace. Ahora, doctor, no, yo Sí. le pregunto porque Sí, tras que el tema se lo oculta permanentemente, ¿no? Hay sí, mucha sí, gente, sí. muchos chicos jóvenes, por ejemplo, que creen que Néstor Kirchner había pagado la deuda, ¿no? Una Exacto. cosa, digamos, El discurso kirchnerista se ha caracterizado siempre por lo engañoso. La bien. presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía, nos estamos desendeudando, y resulta que durante los 3 mandatos Kirchner la deuda aumentó en 100.000 millones de Bueno, dólares. pero digamos, tras que es Sí. un tema que se lo oculta, Mm. si encima le vamos a mentir a la gente, me parece que vamos a terminar mal. ¿Nos Y podrá sí. hacer un correlato desde la última dictadura militar hasta el momento cómo Ah. evolucionó esa deuda pública? Sí, en valores absolutos me los sé de memoria. Cuando el gobierno militar derroca al gobierno de Isabel Perón, la deuda externa argentina era de unos 9.000 millones de dólares, de los cuales algunos dicen 8.500, 9.000, siempre va a haber diferencia de cifras, pero la oficial estaba creo que en 9.100, de los cuales solo 5.300 millones, es decir, casi la mitad de esa deuda, era deuda externa pública, la otra era deuda externa privada. Cuando termina el gobierno militar, 76-83, la deuda había subido a 44.000 millones. Esa fue la primera ondada de endeudamiento que sufrió el país, y de la cual no se recuperó jamás, porque cuando usted sube una deuda a un nivel desproporcionado e impagable, la transferencia que le hizo al gobierno democrático radical era ya inmanejable, era impagable. Ahí fue la falencia del doctor Alfonsín, que había subido diciendo que iba a investigar la legitimidad de la deuda para ver cuánto de esa deuda era realmente válida y pagable. Cosa que no hizo, hizo al revés. En el año 85 formalizó a través del Banco Central y del Ministerio de Economía, formalizó la aceptación de toda la deuda del gobierno militar, que era la oportunidad de haber planteado eso. ¿Mm? Fue cuando el ministro de Economía Grispun y el presidente del Banco Central, García Vázquez, habían tomado una postura dura ante el presidente y terminaron siendo defenestrados y reemplazados por Zurril en el Ministerio de Economía, que falleció hace pocas semanas, y el doctor Machinea en el Banco Central. Bien. ¿Mm? Ahí se convalidó. Para hacerla corta, el gobierno Alfonsín recibe una deuda de 44.000 millones de dólares, y durante su periodo hasta el 89 la aumenta en 20.000 millones más. O sea, la deja en 62.000 millones, en números redondos. Como es sabido, la deuda le provoca una corrida cambiaria y Alfonsín se tiene que renunciar a ir antes de tiempo, y le entrega el gobierno a Menem. Menem toma esa deuda de 62.000 millones y, pese a que había hecho el plan Brady para vender empresas del Estado con los cuales pagar y bajar la deuda externa, hace exactamente lo contrario. En sus 2 mandatos duplica la deuda. De 62.000 millones se va a 122.000. Un campeón. Y paralelamente privatiza empresas y otros activos del Estado por valor de 35.000 millones que no sirvieron para bajar un centavo la deuda. Con lo cual fue el segundo escándalo de ondada de deuda, ¿verdad? Saltos de endeudamiento impagable que fueron vendidos a la opinión pública como logros, es decir, el famoso esquema. No, si nos prestan es porque estamos bien, porque nos tienen confianza. O sea, se invertía el razonamiento. No podíamos pagar la deuda, pero como los acreedores no tenían confianza, nos prestaban. Y como los acreedores no son nene de pecho, sino que son gánster financiero, que prestan a quien no puede pagar, porque el negocio de ellos es prestarle a quien no puede pagar para que vivan pagando intereses y nunca puedan amortizar la deuda central. Menem, como decía, duplicó la deuda de 62.000 a 122.000, más los 35.000 que se despilfarraron porque se fueron a
se vendieron activos del Estado sin bajar la Sí, deuda. sí, la mala privatización del menemismo. Y sí, porque aparte para la privatización se aceptaron títulos de deuda, es decir, se permitía capitalizar. Usted tenía deuda contra la Argentina y esos bonos le servían para comprar empresas del Estado. Pero el Estado se los reconocía a un valor nominal de 100 cuando esos bonos estaban valiendo en el mercado 20 o 30% de su valor. O sea, se las estaban regalando. Bien. Que fue la gran subasta que se hizo de empresa del Estado. Ahora, Menem lo deja en 122 y viene y le pasa el fardo de la crisis a De la Rúa, que con el ministro Cavallo empeora la situación con el megacanje del 2001, que era una operación inútil porque el país estaba al borde de la cesación de pagos, y antes de entrar en cesación de pagos, el ministro Cavallo, de acuerdo con el Citibank, dirigido por Rhodes, y el ex secretario de Estado norteamericano Mulford, que estaba en el First Boston, efectúan un megacanje, en ese momento por unos 29 mil millones de dólares, que era igualmente impagable en un momento en que el país estaba al borde de la cesación de pagos. Hicieron algo parecido a lo que después hizo ahora Macri con el Fondo Monetario. Tomó una mega deuda en el momento en que se caía la estantería de la capacidad de pago. Bien, después de la Rúa, ¿cómo siguió la historia? De la Rúa, en sus 2 años de mandato, entra en crisis porque el megacanje se hace en junio y al mes siguiente ya no se podía pagar. En octubre viene el segundo intento de canje y después corralón y cae la convertibilidad, cae el gobierno de la Rúa, dejando una deuda de 145 mil millones de dólares. Es decir, en sus 2 años de mandato, de la Rúa, Cavallo aumentaron la deuda unos 20 mil millones de dólares más. Esa es la deuda que con algunas variaciones recibe Kirchner, 151 mil millones, porque hubo en el ínterin deuda que se contrajo con organismos internacionales. Kirchner recibe una deuda de 151 mil millones y después de 12 años de mandato, Cristina Kirchner en el 2015 deja una deuda de 254 mil. Es decir, el gobierno Kirchner pero perdón, la deuda. Esta es la misma señora, es la misma Cristina Fernández de Kirchner que en las últimas horas hablaba de que endeudaron la Argentina. Sí, exacto. Es corresponsable porque la mayoría de la deuda se produjo también durante su mandato, su doble mandato, y ya le digo, la cifra fue superior a los 100 mil millones porque los números oficiales, ojo, lo que le estoy diciendo yo, que me lo acuerdo de memoria, pero es tomado de los boletines fiscales del Ministerio de Economía, que cualquiera puede entrar y corroborar esta cifra. Bueno, Cristina le agregó 100 mil millones más a esto. Y deja 254 mil millones a Macri, que Macri a su vez entra a gobernar con deuda y, cosa que no se sabe, yo lo desarrollé en un trabajo, en realidad Macri tomó deuda por 167 mil millones de dólares. Lo que pasa que como licuó deuda por devaluación, el aumento neto real de Macri en sus 2 años de gestión, 2016-2017, aumentó en 82 mil, creo que era 336 mil millones más o menos, ¿no? Que fue donde pide auxilio al Fondo Monetario y de esa manera ya no se toma más deuda, el gobierno aguanta la situación con el préstamo del Fondo Monetario y con sus irregularidades, ¿no? La plata que entró por una ventanilla y se vendió al mercado por otro bajo Luis Caputo, etcétera, y deja una deuda de 336 mil millones que ahora, en sus menos de 2 años de gestión, el gobierno Fernández ya llevó a 350 y por el trascendido mensual que usted cita, estaría llegando a los 380. Bien. Con una aclaración primaria, que es lo que usted me preguntó al principio. Esto es deuda solo en cabeza del Estado Central.
No están acá los 100 y pico de mil millones que debe el Banco Central, los 30.000 que deben las provincias, no se sabe cuánto deben las empresas del Estado, los organismos internacionales, los fondos fiduciarios, los municipios, que los municipios son un agujero negro. La gente cree que eso es nunca. Mire, yo estuve en el Congreso como asesor hasta hace 10 años atrás, ¿no? Primero part-time, después full-time y todo, y desde ese momento buscaba cuánto diablos deben los municipios, porque hay municipios altamente endeudados, per se, con respaldo de la provincia. Van desde las ciudades capitales, por ejemplo, la ciudad de Corrientes, Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, que han contraído deudas que no sabemos por qué importe totalizan. Ni siquiera en la Federación Argentina de Municipios tenían información oficial sobre eso. Ahora, Juliano, con toda esta experiencia que usted nos acaba de relatar en algunos minutos, sí. Para finalizar, ayer el presidente, bueno, dio este ejemplo, ¿no? Que el general San Martín diría hoy, no lo dejen solito a Alberto negociar en estas condiciones con el fondo. ¿Cómo cree que va a terminar Alberto negociando con el fondo? Bueno, creo que estrictamente hablando el gobierno no está negociando nada, se está allanando a las exigencias de los acreedores. Acá se siguió para mí una secuencia de negociación inversa favorable a los fondos buitres. Primero se negoció con los fondos buitres, cuando tendrían que haber empezado hablando con el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario tiene condición de acreedor privilegiado absoluto en caso de que un país entre en cesación de pagos, porque es un organismo internacional. En cambio acá ya entramos con el pie izquierdo. Lo primero que hizo el gobierno fue ir y sentarse a negociar con los fondos buitres. Y aclaro que llamo fondos buitres porque con BlackRock a la cabeza, Templeton, Fidelity y PIMCO y una serie de fondos buitres, estos dos fondos entraron fuertemente a la Argentina en abril de 2018, cuando al producirse el quiebre de Macri, que era una cesación de pagos que él aguantó con el Fondo Monetario, en ese momento la deuda pública argentina cayó a menos del 30% de su valor. Y ahí fue donde entraron estos fondos buitres, cuya tarea es la de fondos buitres, comprar deuda por bonos basura, cuando están a 20, 25, 30%, y después reclamárselo al país como a valor nominal de 100, que es lo que hicieron. Y esa trampa de deuda que dejó tendido Macri, la convalidó el actual gobierno, porque la política de los gobiernos es la misma. Se lamentan de la herencia recibida, pero no solamente la reconocen, ¿no?, sino que todavía la amplifican. Ya le digo, en lo que va de este año, en lo que va de la gestión, ¿cómo se llama?, la gestión Fernández, porque acá tenemos un gobierno bicéfalo. En la gestión Fernández, en 2 años aumentó otros 20.000 millones de dólares de deuda. Bien. Y el Tesoro está renovando deuda solamente en pesos por entre 300 y 400 mil millones de pesos por mes. Y el Banco Central está renovando LELIQ y pases pasivos todos los días por valor de un promedio de 117 mil millones de pesos por mes. ¿Y sabe con qué se pagan esos intereses de las LELIQ y las LEBAC? Emitiendo moneda. Así que los economistas del establishment se rajan las vestiduras de que el gobierno está emitiendo para financiar, pero no dicen para qué emite. El principal destino de la emisión es pagar los intereses de la deuda del Banco Central. Muy bien. Es importante señalarlo, ¿no? Hemos escuchado... No sé si lo atosigué demasiado, no, pero digamos, no se usted puede... me preguntó y yo contesto. No se puede resumir de mejor manera que lo que usted lo hizo. Bueno, espero haberle sido Doctor útil. Juliano, como siempre, lo mejor. Una buena tarde. Bueno, gracias igualmente. Buenas tardes. Buen día, digo. Adiós.